Egunon, buenos días a todos y todas, en especial a quienes se han conectado a noticiasdealava.eus, la página web de Diario de Noticias de Álava. El medio digital líder en ese territorio histórico, habiendo consolidado holgadamente tanto el millón de usuarios únicos mensuales como los 7 millones de páginas vistas en términos analytics. Gracias, eskerrik asko, por su fidelidad y por el consumo creciente de información en el medio digital líder en el territorio, repito. Y nuestro agradecimiento también al público presente y en especial a la Fundación Vital por la magnífica recepción que nos ha dispensado en su calidad de anfitrión en Vitoria-Gasteiz. Este encuentro, Álava Agenda 2030, reúne a 6 entidades referentes para ilustrarnos sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que plasman el compromiso mundial a favor de las personas y el planeta, de la prosperidad y también de la paz, para, a partir de una radiografía de situación, abordar estos retos globales, pero de alcance local, con una mirada decididamente optimista. Me acompañan, sentados en este foro, Jorge Serrano, socio fundador y director comercial de Preoca, eskerrik asko, gracias por venir. Alejandro Martínez, director de Salud y Sostenibilidad de Eroski, eskerrik asko, buen día. Maite Corres, técnica coordinadora de la sectorial de Cooperativas Agrarias y Alimentarias de Confecop, gracias, eskerrik asko, buen día. Pablo Pérez, gerente de Desarrollo de Negocio de Ferrovial Energía, y Unai Navarro, gestor de comunicación de Coca-Cola. Un casco también a los dos. Un buen día. Y en primera fila, a la espera del llamamiento para protagonizar la locución central de la jornada, Íñigo Arbiol, que es asesor del secretariado de la Coalición Local 2030 de Naciones Unidas, UNESCO Etxe. Este caso también. Gracias, eskerrik asko, como digo, de antemano por vuestra colaboración y también por las valiosas enseñanzas que vamos a extraer en el coloquio posterior, o seguro, a las intervenciones nominales. En esta breve contextualización de este encuentro, Álava Agenda 2030, me voy a remontar al siglo XIX, nada menos, para recordar al escritor romántico Víctor Hugo y su reivindicación de la utopía como el porvenir que se esfuerza en nacer frente a la rutina, ese pasado que se obstina en seguir. No tengan dudas, el porvenir radica en el cumplimiento razonable de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque sin ellos, simple y llanamente, no hay futuro. Seguro que en ello coincidimos, segurísimo, las personas que nos alineamos frente a ustedes, estimados espectadores y espectadoras. Porque la Agenda 2030, cristalizada en 2015 tras una reflexión honesta y compartida para afrontar los principales desafíos, retos de la humanidad, con una respuesta coordinada, no es un mero papel, no debe serlo, y menos papel mojado en el océano de la burocracia. La Agenda 2030 conforma una verdadera hoja de ruta hacia la tierra prometida de un planeta sin pobreza y sin conflictos, y con más bienestar para más personas, que incluya el ejercicio fundamental de los derechos educativos, sanitarios y de vivienda, con la observancia de la igualdad del conjunto de la población, sin distinción de sexos, razas o condición social, y de la sostenibilidad medioambiental como premisas de la doble conciencia social y ecológica que debiera inspirar a todas las instituciones del planeta, pero también a los seres racionales, que desde luego somos todos y todas los que estamos aquí. Vuelvo para terminar a la utopía, ahora en palabras del Premio Nobel de Literatura, Anatole France, que me he puesto muy galo esta mañana, me disculparéis. Utopía es el principio de todo progreso y el diseño de un futuro mejor. Repito, de un futuro mejor. Trabajemos colaborativamente la utopía en contra de los inmovilistas de guardia, lamentablemente muchos, demasiados, que rechazan un nuevo modelo de desarrollo humanista y equilibrado, que llegue a todo el mundo por igual, en defensa de sus intereses particulares a costa de los de la inmensa mayoría y, por supuesto, de la biodiversidad. Y sin más dilación, doy paso ya a Íñigo Arbiol, de cuyo extenso currículo voy a extractar algunos de sus elementos principales. Solo algunos, porque es un currículum bastante extenso, con el papel que traigo. Íñigo Arbiol es licenciado y máster NOJA por las universidades de Deusto y de Bochum, para quien no lo sepa, Alemania, y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Deusto. Actualmente, como hemos dicho ya al principio, trabaja como asesor en el secretariado de la Coalición Local 2030 de Naciones Unidas,
una oficina ubicada en Bilbao y creada por la colaboración entre la ONU y los gobiernos subestatales. Un desempeño profesional actual que comenzó, sin embargo, ya en el año 2000 en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Bosnia y Herzegovina, para más tarde coordinar proyectos en el Centro de Investigación por la Paz, y ya de 2003 a 2005, ya que voy a acabar, en fin, oficiaste de consultor en Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe en La Habana y Cuba. De los lugares que he citado, se puede colegir que tiene una visión efectivamente planetaria de lo que suponen los ODS, ¿no? Así que, Íñigo, es que te casco y adelante, por favor. Bai, mi esker, egunon guztioi. Bueno, muchas gracias a los organizadores, a los compañeros que están hoy aquí. Y bueno, pues en estos minutos me gustaría, más que hablar de la Agenda 2030, que yo creo que es algo que puede ser ya, o debería de ser al menos, conocido, me gustaría dar una pequeña imagen de dónde estamos, dónde están los desafíos actuales y dónde Naciones Unidas cree que debemos, hacia dónde cree Naciones Unidas que debemos caminar, ¿no? Para ello me gustaría compartir tres ideas fundamentales de contexto. Es decir, han pasado desde la firma en 2015 y la aprobación por los 193 Estados miembros de la agenda, ha pasado más o menos la mitad del tiempo, hemos cruzado el Ecuador. Y bueno, pues realmente, como el propio secretario general ha dicho en numerosas ocasiones, estamos fuera de ruta, ¿no? En inglés se usa la expresión off track, ¿no? Nos hemos salido del camino y necesitamos volver a ese camino, ¿no? Un camino en el que la agenda prometía una acción colectiva, pero es verdad que era una promesa, no era una garantía, ¿no? Entonces, en los últimos 8 años hemos vivido una evolución en las relaciones internacionales que han dado a un contexto internacional actual muy distinto al de 2015, ¿no? Y el secretario general llama a este contexto el contexto de policrisis. Nos encontramos con un montón de crisis de naturalezas distintas, medioambiental, energética, de crecimiento, crisis geopolíticas, conflictos armados, inseguridad alimentaria, que se dan al mismo tiempo y en diferentes lugares del planeta, ¿no? Ese contexto tan cambiado de 2015, aquellos consensos que dieron lugar a la Agenda 2030, bueno, pues nos ha llevado a una reflexión en el contexto de Naciones Unidas, y aproximadamente podemos decir hoy que solamente un 15% de los objetivos de desarrollo sostenible están en el camino correcto para su cumplimiento, si siguiéramos así. Por lo tanto, primera idea, no podemos seguir así, ¿no? Es necesario hacer cambios, ¿no? Decía antes, la agenda es una promesa, no es una garantía. Bueno, para cumplir esa promesa hace falta un giro fundamental, ¿no? El giro fundamental es pasar de la retórica a una acción catalizadora, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues a lo mejor tenemos, a pesar del desconocimiento que todavía hay de la agencia, ¿no? de la agenda, tenemos que pasar a una fase, y en ello estamos, ¿no? En la que repensemos el sistema para servir a la consecución de los objetivos. ¿Qué quiere decir repensar el sistema? Pues quiere decir que los países, los Estados miembros, pero no solo los gobiernos nacionales, y luego incidiré un poco más en esta cuestión, que como territorio a nosotros nos atañe mucho, reorienten sus economías hacia el desarrollo sostenible. Una economía, antes el moderador nos decía, ¿no? Otro mundo que sea posible, ¿no? Es que el que tenemos no es posible, no es factible, a futuro no es viable. Por lo tanto, podemos discutir cómo queremos que sea ese otro. Esa es la Agenda 2030, que describe cómo es ese otro, pero desde luego este no es viable, ¿no? Entonces, que reorienten sus economías, las formas de trabajar, es decir, cómo construimos políticas públicas. ¿Construimos políticas públicas con una perspectiva de Agenda 2030 o no? Porque si decimos que la Agenda 2030 es nuestro motor, es nuestro objetivo, todas nuestras políticas públicas en todos sus niveles deberían estar orientadas en ese sentido, ¿no? Y las mentalidades. ¿Pensamos en clave 2030? ¿Pensamos en clave de desarrollo sostenible o no? Esto es lo único que nos puede garantizar realmente esos derechos y aspiraciones, ¿no? Que son compartidos. Es decir, hagamos posible un crecimiento que no sea solo vertical, que también sea horizontal.
hasta ahora el modelo de crecimiento funcionaba fundamentalmente verticalmente, le costaba crecer horizontalmente, es decir, garantizar un crecimiento que no dejase a nadie atrás, y que lo haga evidentemente mejorando el presente sin condicionar negativamente el futuro, ¿no? La tercera idea es la participación. En este cruce del Ecuador es imposible que la consecución de la agenda se dé si no se da multi-stakeholder, que se suele decir, ¿no? Que es con la participación de todos. ¿Qué quiere decir la participación de todos? Quiere decir que no solo atañe a que los 193 Estados miembros se comprometan en la firma de la consecución de 17 objetivos, sino que todos los niveles de gobernanza pública, todos los actores, y aquí tenemos un ejemplo maravilloso, privados también busquen esa alianza público-privada, busquen ese compromiso, es decir, que todos queremos crecer, pero no queremos crecer de cualquier manera. Y ese es la tercera idea, ¿no? Tenemos los mimbres para poder hacerlo, tenemos conocimientos técnicos, tenemos infraestructuras institucionales, tenemos recursos financieros globales que quizás no son suficientes, pero que podemos potenciar y escalar, tenemos programas probados con éxito, pero necesitamos canalizar estos recursos mejor, y además de manera más efectiva con una participación mayor. Si tuviéramos que resumirlo en 2 palabras, esta tercera idea sería mayor liderazgo, ¿no? Y una acción más audaz. Tenemos que ser más atrevidos en estos 6-7 años que nos quedan. Por lo tanto, llegado a este punto de contexto adverso, quizás hoy en la realidad de Euskadi, la realidad concreta del territorio de Álava, etcétera, quizás no lo vemos tan evidente, pero la realidad es que los últimos años, y no hablo solo desde el 2015, sino digamos los últimos 3 años, nos han llevado a un contexto en el que es obligatorio acelerar y cambiar esos elementos que he mencionado antes, porque realmente nos encontramos en una situación muy adversa. Por ejemplo, la crisis COVID, que ahora, bueno, evidentemente todavía vivimos las consecuencias, pero hay territorios donde gobiernos subestatales que no han podido recuperar después de la pandemia sus tasas de crecimiento, o su lucha contra la inseguridad alimentaria, o hambre, o pobreza, o desigualdad, etcétera, ¿no? Entonces, lo que plantea Naciones Unidas son poner nuestro foco en 12 iniciativas de alto impacto. Estas iniciativas de alto impacto pretenden crear una especie de plataforma que nos ayude a acelerar la consecución de los objetivos, a volver a ponerlos en ese camino que he dicho antes que nos habíamos salido, y podríamos resumirlo en 3 áreas principales, ¿no? Transiciones económicas y sociales, que nos ayuden con medios de implementación de la agenda. No basta solo con decir estamos comprometidos con la agenda, es decir, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Con qué y con quién? Y un aspecto central, que es la cuestión de desigualdad, ¿no? Desigualdad y particularmente desigualdad. Dentro de estas 12 iniciativas, que bueno, hoy creo que no podemos abordar individualmente, se encuentran, pues, como pueden imaginarse, pactos energéticos, programas de progreso económico equitativo, sistemas alimentarios, un gran problema en el que se mezcla hambre, se mezcla pobreza, se mezcla desigualdad, se mezcla género, se mezcla guerras, se mezcla comercio internacional. Educación, evidentemente, transformar a una educación hacia el desarrollo sostenible. Empleo y protección social, una de las grandes prioridades del secretario general. Transformar sistemas políticos para que sean sistemas políticos que en todo el planeta favorezcan el empleo y la protección social. Infraestructuras públicas digitales accesibles, es decir, digitalización, pero digitalización para todas y para todos. Financiación asequible a largo plazo. Tenemos un problema a nivel internacional muy grave de financiación para el desarrollo sostenible. Es muy difícil acceder a la financiación, es muy difícil articular mecanismos de financiación público-privada, aunque son absolutamente necesarios, y necesitamos hacer este esfuerzo. Desarrollo económico y comercio, Big Data, y luego iniciativas también muy concretas, ¿no? Como iniciativa, por ejemplo, Spotlight, que busca eliminar la violencia contra las mujeres y particularmente contra las niñas. Dentro de estas 12 iniciativas he mencionado algunas, pero no he mencionado una en la que me quiero parar, que es la Coalición Local 2030, ¿no? ¿Qué busca la coalición? Pues impulsar transiciones clave para la consecución de los objetivos desde una óptica de territorio.
todas las crisis que estamos viviendo, ambientales, hemos mencionado antes, sociales, sanitarias, económicas, conflictos, es evidente, no hay que explicarlo, tienen dimensiones locales y requieren respuestas localizadas. La Agenda 2030 es imposible, la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible es imposible sin la participación activa y la coautoría de los territorios y, por lo tanto, de sus autoridades, de sus administraciones públicas y de sus actores, sociedad civil, ciudadanía anónima, sector privado, academia, etcétera, etcétera. Es literalmente imposible. O localizamos la agencia o no tendremos consecución de objetivos de desarrollo sostenible. Les pongo un ejemplo. Cuando se firma la Agenda en 2015 hay un compromiso de Estados. Naciones Unidas es una organización de Estados, por Estados y para Estados, ¿sí? Donde todavía no hay espacios suficientes para las entidades subestatales. Sin embargo, el 70% de las competencias necesarias para alcanzar las metas que nos propone la Agenda están en manos de los gobiernos subestatales. Por lo tanto, a ese compromiso que puede ser nacional y que es nacional o estatal, se ha de sumar de forma urgente el compromiso, la capacitación, la financiación a nivel de territorios. Digo a nivel de territorios entendido como en cada parte del planeta de forma distinta. A veces puede ser municipal, metropolitano, provincial, autonómico, estatal, de cualquier manera, pero en cualquier caso subestatal. Y las competencias así nos lo muestran. Esa es la labor precisamente de la oficina que recientemente ha sido inaugurada en Bilbao y que es una oficina que prestará el secretariado permanente a esa coalición local 2030 que integran 15 agencias de Naciones Unidas. Tres aspectos fundamentales del trabajo en localización, de traer los objetivos al territorio para la participación de todos. Uno, incidencia. Seguimos sin conocer la Agenda 2030. Quizás el aforo de hoy no es el lugar donde decir esto, porque seguramente todas y todos ustedes conocen perfectamente la agenda y participan y son actores activos del desarrollo sostenible. Sin embargo, cuando extendemos la cuestión al conjunto de la ciudadanía, incluso en países donde hay buen consenso sobre los valores que están detrás de la agenda, como es el caso de Euskadi. En el caso de Euskadi, la agenda al final son un conjunto de valores: igualdad, una relación de respeto y cuidado hacia la naturaleza, un crecimiento sostenible, una apuesta por una serie de valores que son muy propios, que no son muy propios en Euskadi, ¿no? Sin embargo, es muy desconocida. Y en esta labor de incidencia, la oficina que está en Euskadi busca también especial incidencia en el valor del territorio, no solo en las cuestiones básicas de la agenda y de los objetivos de desarrollo sostenible, sino en la capacidad de agencia y acción que tiene las entidades subestatales o los actores subestatales en la consecución de la agenda. La segunda, acción. Si llegara un momento en que todo el mundo la conociera porque lo hemos hecho muy bien, pero no consiguiéramos que fuera transformadora porque no conseguimos hacer nada con ella, tampoco valdría. Necesitamos hacer, a través de la tecnología con la que disponemos, del desarrollo de capacidades. Cuando desescalamos de los estados a lo local, nos encontramos con un problema de capacitación. Puede que aquí, en nuestro territorio, no, pero cuando uno sale a otros territorios, a menudo pues el contexto local apenas tiene capacidades, ¿no? Apenas tienen funcionarios que trabajen para la administración, esos funcionarios tienen unas capacitaciones a veces limitadas, no tienen capacidad financiera tampoco para poder abordar proyectos catalizadores, y ahí es donde entra Naciones Unidas, ¿no? Se ha creado recientemente, dentro de la forma de financiar la agenda, es el Fondo Conjunto para los ODS, es un fondo internacional al que los donantes aportan capital, y se ha creado una ventana de localización. Es decir, a partir de ahora tenemos una ventana dentro del fondo que nos permite específicamente financiar proyectos catalizadores de localización y además compartirlos local. Y esto es una de las fuerzas de la localización. ¿Qué quiere decir esto? Que si en Euskadi tenemos un proyecto que funciona, podamos compartirlo con otro territorio sin necesidad de tener, si no se diera el caso, sin necesidad de tener que pasar necesariamente por otras instancias superiores. Es decir, ¿en un territorio funciona una experiencia para garantizar seguridad alimentaria, para garantizar acceso a la salud, para garantizar una educación a pie de igualdad para niños y niñas?
podemos compartirla con otro territorio. Esa es una de las labores, ¿no? O podemos, pongamos que sucede que en un municipio, en un país cualquiera, funciona un proyecto, podemos escalarlo a otros 14, 15 o 200 municipios a escala global, gracias a la capacidad que también nos hemos dotado de financiarlo y escalarlo a nivel global, ¿no? Y el tercer elemento sobre el que tenemos que trabajar es el monitoreo y información. Si no sabemos qué se está haciendo y no somos capaces de evaluarlo, tampoco nos va a valer. Tenemos que saber, tenemos que hacer y tenemos que evaluar. Y a partir de evaluar, volver al ciclo inicial de contar, rendir cuentas, que también, por cierto, tiene una función fundamental en luchar contra la desafección hacia la participación política, hacia la propia agenda. En la medida que seamos capaces de monitorear y explicar cómo las políticas públicas de crecimiento sostenible crean territorios más sostenibles y mejores, menor desafección, menor polarización o menor uso en un contexto de polarización que se hará uso negativo de los objetivos de desarrollo sostenible y de la propia agenda. No sé, moderador, cómo voy de tiempo, pero si me permite un minuto cierro. ¿Cómo lo vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a hacer esta tarea, que es una de las 12 iniciativas de alto impacto que el secretario general ha creado y que nos demanda el conjunto del sistema de Naciones Unidas? Y que, por supuesto, será monitorizada, evaluada a partir de este septiembre con la cumbre del futuro, que estará anualmente evaluando estas iniciativas y preparando lo que venga, la agenda que venga post-2030, que parece que está muy lejos, pero no tanto. Vamos a hacer fundamentalmente cuatro líneas de trabajo estratégicas. La primera, desarrollo de capacidades de gobiernos locales y subnacionales, lo hemos mencionado antes. Necesitamos acompañar a esos gobiernos que no tienen de momento la capacidad para formular políticas, para financiar e implementar proyectos. Esto es esencial y está en el ADN de Naciones Unidas. Queremos acelerar la acción en el terreno fortaleciendo los hubs que ya existen. Hasta la actualidad, en algunos territorios se han creado hubs de promoción de la Agenda 2030 que tienen gran éxito. Hawái, Japón, Bristol, Reino Unido, Italia, etc. Hay un número importante de hubs que ya tienen una experiencia de cómo trabajar desde y para el territorio y que es compartible, que puede ser compartible. Pongo un ejemplo. El hub de Hawái tiene mucho interés en el ODS 18, diversidad lingüística y cultural. Euskadi también, por razones evidentes. Compartimos cooficialidad de las lenguas, etcétera. Esa colaboración local se puede dar, ¿no? Sería un ejemplo de cómo un hub puede ayudar a otro. El tercer elemento es, a través de la ventana de localización que he explicado antes, atraer mayor financiación e inversión específica para la localización, no financiación general para el desarrollo sostenible, sino especificar para qué queremos esto. Y el cuarto, apuntar a iniciativas específicas y muy dirigidas a poblaciones excluidas y marginadas. Es decir, poner en valor el principio fundamental de la agenda, que es no dejar a nadie atrás, ¿no? Y cuando dice no dejar a nadie atrás, no se refiere solo a geografía, se refiere a grupos de población, se refiere a mujeres y hombres por igual, a niños y niñas por igual, pero también a edades por igual, a mayores, a juventud, etcétera, etcétera. Termino, por tanto, agradeciendo de nuevo a los organizadores y bueno, poniendo a su disposición la oficina que muy recientemente, de hecho este es el primer acto en el que participamos en Euskadi y estamos muy contentos de que sea en este foro, poniendo esta red, esta plataforma, este punto de convergencia al servicio de todas, como lo tiene que estar en su conjunto el sistema de Naciones Unidas. Yasker. Pues muy bien, Íñigo Yasker, por tu sapiencia desde tu atalaya, que al final, en fin, tú tienes el criterio porque tienes la información, ¿vale? No son solo opiniones, es criterio. Pues el ponente principal, el inicial, nos ha puesto deberes. Yo diría que con el matiz de que ha puesto deberes a alumnos y a alumna aplicados. Porque efectivamente hay una necesidad de referentes para escalar ese 15% de cumplimiento al que aludía Íñigo. Y aquí están referentes claros y notorios, ¿no?
yo diría que incluso hacedores de la utopía a la que yo me refería inicialmente, ¿no? Aquí hay gente que predica con el ejemplo. Y justo para que sigáis predicando en este foro de Noticias de Álava, vamos a comenzar una rondita individual para que cada uno, digamos, pongáis en valor lo que estáis haciendo en este momento. Comenzaremos de lo más próximo a lo más lejano, siguiendo las indicaciones de Íñigo. Pronto comenzaré por Unai. Unai, brevemente también voy a hacerte, en fin, panegírico breve. Licenciado en Marketing y Gestión Empresarial en Reino Unido. Has desarrollado una carrera profesional amplia en el mundo, digamos, en el canal Horeca, desde el año 2008 ya, trabajando en diferentes empresas, desde espirituosos a cervezas, distribución, etc. En el año 2014 te incorporas al equipo de Coca-Cola en el área norte, trabajando para el departamento comercial hasta finales del año 18. O sea que desde el año 19, digamos, estás en otra encomienda, que es, concretamente, formar parte, integrar el Departamento de Asuntos Públicos y Comunicación y Sostenibilidad de la compañía de Coca-Cola. Te has encargado de implementar un montón de programas, planes, estrategias de sostenibilidad enmarcados en los objetivos de la compañía. Coca-Cola, empresa de reconocido, en fin, alcance mundial, tiene mucho que decir en el ámbito de la sostenibilidad, y más en concreto pone que nos acompaña. ¿Cuáles han sido un poquito los hitos hasta el momento en los que habéis incidido y qué es un poquito lo que os quedaría por hacer? Vale. Vamos por ahí. Venga, pues arrancamos. Gracias, Víctor. Yo quiero utilizar una palabra que ha utilizado Íñigo, que es camino. Todo esto es un camino que arranca en 2014, no es con mi incorporación en la compañía, esto ya venía prefijado. En 2014 se empezaron a unificar los diferentes embotelladores a nivel nacional de Coca-Cola. Y esto creó una nueva empresa que era Coca-Cola Iberian Partners. En 2016 nos unificamos con Alemania e Inglaterra, pasamos a ser European Partners. 2021 se adquirió el embotellador australiano, pasamos a ser Europacific, y este año acabamos de adquirir el embotellador filipino. Llegamos a 31 países, somos el mayor embotellador de Coca-Cola a nivel mundial. El sistema de Coca-Cola funciona, Coca-Cola es la propietaria de la marca, en la que hace el marketing a clientes, y luego los embotelladores somos los que tenemos la licencia para fabricar y comercializar los productos. Volviendo a 2014, en 2014 se hizo un estudio con nuestros stakeholders, a los cuales se les preguntó qué es lo que esperaban de una empresa como la nuestra. Y lo que hicimos fue hablar con instituciones, hablar con la sociedad, hablar con el tercer sector y hablar con el cliente final. Y de estas conversaciones lo que se creó fue una estrategia de sostenibilidad. Y esta estrategia de sostenibilidad se denominó Avanzamos. A día de hoy, con el tamaño que tenemos, evidentemente le hemos cambiado el nombre a This is Forward, evidentemente, por el alcance internacional que tenemos. Entonces, esta estrategia de sostenibilidad trabaja en 6 pilares. Empezamos con nuestras bebidas, nuestros envases, nuestra cadena de suministro, la sociedad en la que operamos, el clima y el agua. Sobre cada uno de estos 6 pilares, y vuelvo a hacer referencia a Íñigo, hablaba que es importante tener objetivos, tener los KPIs. Tenemos unos KPIs muy bien marcados en cada uno de estos pilares de qué es lo que queremos hacer y cuándo queremos hacerlo. Nosotros nos hemos marcado las metas a 2025 de forma general. Hay algunos objetivos que están marcados a más largo plazo. Y uno de ellos sobre el que estamos haciendo mucha incidencia es sobre el pilar de clima. Estamos buscando ser una empresa con emisiones cero netas calculadas. Hablamos de que todas nuestras plantas, todas nuestras operaciones, pues como bien digo, sean cero emisiones netas calculadas. En 2021 tuvimos la primera planta de producción en España, que es el manantial de Vilas del Turbón, que pasó a ser una planta con cero emisiones netas calculadas. El año pasado, todos nuestros manantiales de agua, el de Fontoira, el de Santolín, el de Fuenmayor y Vilas del Turbón, que ya venía de antes, ya son cero emisiones netas. Y esto es una ambición que tenemos como compañía de conseguir a 2040. Analizando, evidentemente hemos analizado de dónde provienen nuestras emisiones. La gran mayoría de nuestras emisiones provienen de nuestros envases. Trabajamos con nuestros proveedores para que estas emisiones sean las mínimas posibles. Y siempre, una vez que hemos reducido al máximo las emisiones, lo que haremos será compensarlo con diferentes proyectos.
Como veis, al final, bueno, pues son muchos pilares sobre los que actuamos. Sí que es cierto que el de clima es al que le estamos dando mucha importancia a día de hoy, pero no nos podemos olvidar pues, pilares como el de sociedad. Bueno, pues evidentemente somos una empresa con una amplia llegada social de todas las comunidades en las que operamos, y bueno, y en esto estamos trabajando en políticas de igualdad de la mujer, en fomento del empleo juvenil, fomentando digamos la incorporación laboral de alumnos de FP. En la parte de agua, todas nuestras fuentes de agua están garantizadas, devolvemos a la naturaleza el agua que utilizamos, que está contenida en nuestras bebidas. Entonces, bueno, pues cada uno de estos puntos tiene su desarrollo. Y yo no me quiero extender más, Víctor, porque el tiempo es el que es y el tiempo pues es oro. te agradezco el esfuerzo de síntesis. Al lado de grandes marcas, al lado de Unai, tenemos a Pablo Pérez de Ferrovial, que como en el caso de Coca-Cola no se limita a cumplir un ODS, sino que tiene una mirada muy superior, y eso ocurre a todos los que estamos, el resto de compañeros de esta ponencia compartida. Breve currículum también, Pablo, ingeniero industrial, licenciado por la Universidad de Oviedo. También tienes un MBA, que consta por aquí. Bueno, estás especializado en el campo de la eficiencia energética, así como la dirección de proyectos. Así que también una mirada, en fin, de largo alcance. A lo largo de tus 15 años ya, dedicado al sector energético, has desempeñado funciones de, eso, como digo, ingeniero de proyectos, director de proyectos y gerente regional también, con lo cual la parte del localista que reivindicaba, Íñigo, también la tienes muy interiorizada, ¿no? Y en la actualidad eres el responsable de desarrollo de negocio de cliente privado en Ferrovial Energía. Lo mismo, Pablo, indícanos un poquito, también sincréticamente, cuál es el nivel de desarrollo, porque el compromiso está acreditado, de Ferrovial con los ODS, ¿no? Y cuál consideras que son los retos a corto plazo que deberéis afrontar. Eskerrik asko. Muchas gracias por la presentación, y me quedo con lo que has dicho, que Ferrovial no ataca solo un objetivo, sino que tiene una visión integral de prácticamente los 17. ¿Por qué? Somos una compañía de infraestructuras y no quiero decir compromiso, sino que tenemos el deber de diseñar, construir y operar infraestructuras sostenibles que ayuden a la consecución de todos estos objetivos. Me gustaría hacer hincapié en los objetivos alineados con medio ambiente y la energía, que mi compañero de Coca-Cola ha hecho hincapié, porque ahora mismo el foco está puesto en el tema del clima, en la neutralidad en carbono, etcétera, etcétera. Entonces, tanto internamente como externamente hacia nuestros clientes, tenemos el deber de acompañarles, y por eso nace la división de Ferrovial Energía, para ser un vehículo y ser un acompañante de todos nuestros clientes, ya sean públicos o privados, y ayudarles a cumplir estos objetivos, a ser su compañero en esta hoja de ruta hacia la descarbonización, desde la generación de energía limpia, local, es clave para la consecución del objetivo, pasando por la transmisión de esa energía y, por supuesto, el uso racional y eficiente de la misma. Son aspectos claves, son aspectos con los que estamos comprometidos, y creemos que es fundamental esa colaboración entre todos para llegar a buen puerto, tanto desde el punto de vista de aspectos sociales, aspectos de clima, etcétera, etcétera. No quiero extenderme más. Muy bien. Seguimos hablando en la siguiente ronda. Pablo, genial. También te agradezco el esfuerzo de resumen, ¿vale? Hablabas, Pablo, de acompañamiento, de partner, digamos de paraguas, ¿no? Bueno, pues todo eso también es Maite, no Maite expresamente, sino Confecop, que es a quien Maite representa. Lo mismo, Maite, ¿algún dato que hable de ti? Licenciada en Bioquímica por la Universidad de Navarra, buena universidad, para los que somos de allá, y máster en Tecnología y Gestión de Industria Agroalimentaria. Trabajas desde el año 2008 apoyando las cooperativas, estimulando, auxiliando, bueno, los verbos serían más amplios que solamente el que he dicho primero, apoyando a las cooperativas agroalimentarias de Euskadi, y ha sido también encargada de desplegar el enfoque de la sostenibilidad en Confecop, o sea que eres la abanderada de Confecop en esta materia.
Ya participaste en el año 2019 por ahí ya en programas muy concretos sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también formas parte, y esto es clave, de las organizaciones de Araba que contribuyen a la Alianza Alavesa de Desarrollo Sostenible. O sea que tú también tienes un foco, una mirada pues muy local, ¿no? Que es en el fondo de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Lo mismo, Maite, con FECOP, la trayectoria que lleváis, los hitos y qué deberes os autoimponéis en esta nueva fase. Vale, pues bueno, primero disculpar sobre todo a la gente de sonido porque no es mi mejor momento últimamente. 2024 la salud está un poco regulera y de vez en cuando tengo a mis compañeros también por interrumpirles y a la audiencia porque es incómodo, ya lo siento. Y bueno, ya poniendo foco con FECOP, muchos conocéis, otras personas igual no conocéis, es la Confederación de Cooperativas de Euskadi, ¿vale? Desde el año 2019 todas las familias cooperativas están reunidas en una organización que es la que les representa y les defiende a nivel con la administración, con la sociedad y la que de alguna manera lanza y promueve iniciativas en favor de que sean más competitivas, de que se visibilice más la realidad, porque una de las razones yo creo que por las que estamos aquí y también tengo aquí un ejemplo de cooperativa y por ahí también hay de la diversidad que hay dentro de Confecop, es eso, que somos cooperativas y las cooperativas tienen ya en su ADN algo arraigado que apela directamente a la Agenda 2030. ¿Vale? Las cooperativas están formadas por personas que deciden compartir un proyecto empresarial, con lo cual es una voluntad que tiene impacto directamente con el ODS 8 de desarrollo económico y crecimiento y generar un empleo decente, ¿vale? Y tienen una vocación de formar e informar que tiene impacto directo con el ODS 4, ¿vale? En la que todas las personas que participan en condiciones de igualdad, otro ODS más dentro del ODS 5, dentro de la agenda, y el impacto económico se distribuye entre esas personas y se obliga, porque es uno de nuestros valores dentro del cooperativismo, a que repercuta en el territorio, ¿vale? Las cooperativas no se deslocalizan, las cooperativas se acompañan a ese territorio a desarrollar. Entonces, bueno, es parte del ADN de las cooperativas. Confecop representa a muchas de estas cooperativas que están en Euskadi, ¿vale? Grandes y pequeñas. Tenemos en torno a unas 1.400 cuando hablamos del ámbito, y tenemos ejemplos como está al lado Alejandro de Eroski, que es una cooperativa con unos números tremendos de grandes, de impacto en el ámbito del consumo. Tenemos cooperativas industriales muy importantes, como puede ser RPK, aquí vinculada al ámbito de Araba, o cooperativas más pequeñas, como veo por ahí a Biconsulting, ¿vale? Que hacen trabajo de acompañamiento y también de progreso en esta Agenda 2030 desde su realidad, que es más pequeña. Entonces, Confecop atiende a esa diversidad de la manera que puede, porque los recursos, como le pasa a la ONU, le pasa a los países, también nos pasa a nosotros, hay algunos y con esos planificamos acciones. Entonces, con idea de desplegar la sostenibilidad, empezamos preparando parte del equipo que tuviera conocimiento sobre qué trataba ya hace muchos años, también vinculándonos a las primeras iniciativas de ámbito local que querían impulsar, que querían dar a conocer, como fue la Alianza Alavesa de Desarrollo Sostenible, ya en su primer momento iniciático, cuando fue Ágora, unas convocatorias hace ya muchos años. Y bueno, y ahora mismo también estamos acercándonos hacia esa agencia sostenible de desarrollo sostenible promovida a nivel de todo el País Vasco. Transformarnos, empezamos a pensar de qué manera calar y acercar el conocimiento a las cooperativas, porque hay mucha gente que desconocía qué era Agenda 2030 o qué eran los ODS, y nos parecía interesante crear una herramienta sencilla, sin ser pretenciosa, muy cercana para hacer un autoconocimiento y a la vez un descubrir qué acciones podían tener impacto dentro de esa agenda. Entonces desarrollamos con la ayuda de UNESCO Etxea, empresas y agentes especialistas en cooperativismo, como algunos consultores que participaron, y también en ODS. Desplegamos una herramienta que está accesible a todas las cooperativas en nuestra página web y se llama COPDS Euskadi y está activa desde el año 2020 y hemos ido haciendo algunas actualizaciones, y con el uso de esa herramienta las cooperativas reciben un feedback, son 30 preguntas organizadas en base a ODS y hay distintos ítems. Entonces
cuando finaliza la experiencia de uso de esa herramienta, las cooperativas descubren que efectivamente dentro de los ODS, aparte de metas, si quieres leer toda la documentación que apela, hay acciones que igual estás o no estás haciendo. Puedes descubrir el grado de compromiso en el que estás alineado con esos ODS, o si no tienes nada de compromiso, o si incluso estás haciendo algo que va en perjuicio de las metas que busca ese ODS. Y te da un informe muy sencillito, no te roba un excesivo tiempo, tampoco es algo espectacular, pero sí que es un punto de partida. Te informas, conoces, descubres qué puedes hacer, y a partir de ahí planteamos una hoja de ruta que es la que muchos de vosotros ya estabais hablando y antes comentaban en la ponencia inicial. Meto en mi estrategia, decido meter en mi estrategia y priorizar hacia dónde tengo que caminar. Y bueno, pues en eso estamos en Confecop. En eso estáis y seguiréis estando, porque esa es la clave, la perseverancia. Alejandro Martínez, en nombre de Eroski, empresa pionera en tantas cosas, pero desde luego en sostenibilidad. Y Alejandro, concretamente, pues un referente también en este ámbito desde hace muchos años. Bueno, también lo mismo, un perfil muy sincrético, muy breve, pero para que nuestros espectadores hagan idea de quién es Alejandro Martínez. Licenciado en Derecho Económico, doctor también en Filología. Diría que casi un Leonardo da Vinci, un Pico de la Mirándola, ¿no? De entrada, has desarrollado tu carrera profesional. Has empezado con Víctor Hugo y ya me has dejado feliz, ¿eh? Un filólogo. Bueno, el dominio del lenguaje es muy importante. El nominalismo de Ockham te da la razón. Sí. Bueno, experto, muy largo desarrollo ya profesional en el sector de la distribución también comercial, ocupando distintas responsabilidades. Y yo casi destacaría, hasta llegar a tu cargo actual, que es director, como hemos dicho antes, de Salud y Sostenibilidad, y director también de la Fundación Eroski. Esto es muy importante porque también diriges el proyecto informativo de Eroski Consumer. ¿Quién no ha tenido esa revista en sus manos? Yo creo que nadie que nos esté viendo en este evento desconoce qué es Eroski Consumer, un referente también en este ámbito. Y luego, pues también un extensísimo recorrido en el ámbito cooperativo, como ha señalado antes Maite, ¿no? Voy a dar algunas pinceladas. Ha sido vicepresidente de Intercop, también presidente de la Federación de Cooperativas de Consumo de Euskadi, consejero en el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi también, vocal en la Confederación de Cooperativas de Euskadi, vicepresidente del CALAN, y también, por dar una última pincelada, y ahí lo vamos a dejar, miembro de la Comisión de Responsabilidad Social de AECA y también miembro del Comité Ejecutivo del Basque Ecodesing Center. Todo eso es Alejandro Martínez. He puesto las expectativas muy altas. No sé si en el tiempo que te voy a dejar vas a ser capaz de hacer honor a tu currículum. Pero lo mismo, Eroski. Empresa tractora en este ámbito. Bueno, gracias por la invitación para estar aquí y espero que lo que yo os pueda contar os tuteo si nos importa, os sea de tanto interés como me está siendo lo que estoy escuchando yo por parte del resto de los ponentes, las que está siendo interesante, ¿no? Bueno, del currículum es cuestión de peinar canas, ¿eh? Uno va haciendo según va cumpliendo años. Bueno, ahora más en serio. Eroski es una cooperativa, ya se ha comentado un poco la relevancia que puede tener ese hecho distintivo, que en el año 69, cuando se funda, ya dice que quiere hacer determinadas cosas orientadas a mejorar la calidad, la seguridad alimentaria, la disponibilidad de información para los consumidores, la provisión de productos y servicios en buenas condiciones de calidad, información y precio, que es el artículo 2 de los estatutos fundacionales de Eroski. Me voy a saltar un montón de décadas porque si no, no acabaría nunca, y me voy a situar en el año 2017, donde revisamos nuestra estrategia y alineamos y actualizamos nuestra razón de ser, nuestro propósito y nuestros objetivos, teniendo muy en cuenta los ODS. Y eso cristalizó en un ejercicio muy compartido, porque se hizo con mucho trabajo interno y se hizo también consultando y contrastando con diferentes grupos de interés, entre ellos y no solo los clientes. Más de 8.000 de ellos participaron en la construcción de lo que son nuestros 10 compromisos de salud y sostenibilidad, que son un poco la columna vertebral con la que nosotros ordenamos estas acciones, pues haciéndonos un traje a la medida de las necesidades de una empresa de distribución con base cooperativa en un entorno como en el que operamos, ¿no? Bueno, no puedo repasar con detalle cada una de las líneas de acción que se derivan de cada uno de los 10 compromisos, pero me voy a centrar en algunos que creo que son interesantes. Hablamos de la seguridad alimentaria, que es nuestro primer compromiso, porque sin eso una empresa de distribución alimentaria pues que se dedique a eso si no lo tiene resuelto. Hablamos de la promoción de una alimentación saludable, es decir, aquella que contenga los productos
necesarios para que la dieta sea adecuada. Estamos hablando de un país que tiene un 40% de niños, de niñas con sobrepeso y obesidad, no es un problema menor. Estamos hablando de la reformulación de los productos para que tengan un perfil nutricional adecuado, de la eliminación de ingredientes pues no adecuados, como las grasas trans que quitamos hace siglos, o para que hemos quitado hace pocos años. Estamos hablando de la educación de los chavales. Todos los años, esto quizá no lo sepáis, 200.000 niños, 200.000, pasan por nuestro proyecto educativo que tenemos en miles de colegios, escuelas y castolas de educación primaria en todo el estado y, por supuesto, en Euskadi y en Álava, ¿no? Bueno, pues traducido a horas de formación, pues no habría ceros para poder calcularlas. Estamos hablando de atender las necesidades especiales de la gente que lo necesita, por su condición física, por su enfermedad o por su estilo de vida. Estamos hablando, y luego ya vuelvo a esto, al tema de la sostenibilidad, entendido como social, como ambiental y como desarrollo de lo local. Y luego hablamos de los comos, compromisos 7, 8, 9 y 10, con un precio democrático. En una cooperativa no tiene sentido hacer las cosas solo para que las pueda disfrutar el que paga más. No tendría sentido. El espíritu democrático es importante en una cooperativa. De una manera clara y transparente, con una información correcta. Bueno, pues si el etiquetado dice que el producto tiene que tener una E roja, pues le ponemos la E roja, aunque se venda algo menos, pero la gente tiene que saber lo que compra, ¿no? Y esto es algo que para nosotros es muy obvio, igual para otros no tanto. Lo hacemos además con unos equipos que son un recurso para llegar al cliente final y que todo lo anterior se entienda, como haría cualquiera, pero también son un fin en sí mismo. En una cooperativa de trabajadores, protagonista y propietario de la aventura, y tiene que ser también alguien que pueda en su vida personal desarrollar mejor la salud, la sostenibilidad. Y lógicamente para un consumidor formado, que tenga en su cabeza las distinciones pertinentes para tomar decisiones, ¿no? Se hablaba del proyecto Eroski Consumer, efectivamente, 50 años ininterrumpidos haciendo información al consumidor gratuita, amena, práctica y útil, porque si el consumidor tracciona y tiene en su cabeza las distinciones que le permiten traccionar, todo cambia. La tracción se consigue de dos maneras: o por una normativa al principio de la película, o porque el consumidor al final de la película, al final de la cadena de valor, exige o decide con su compra por dónde deben ir los tiros. Y vuelvo al compromiso 5, que es el de la sostenibilidad, y aquí me centro un poco más. Si recorremos la cadena de valor de cualquier empresa de distribución, pues, lógicamente empezamos con la parte productiva y terminamos pues con el fin de vida de los desechos o de los envases y subproductos en nuestras tiendas o en la casa del consumidor. En ese itinerario hay de todo, hay proveedores de todo tipo, pues desde grandes multinacionales como Coca-Cola, que lo hace muy bien, por cierto, y esto no estaba preparado, pero es verdad, sí, en estos temas son punteros, son pioneros, pero tenemos también pequeños proveedores agroalimentarios, muchas veces pymes, a las que les tenemos que acompañar para que puedan ir evolucionando en la mejora de los diferentes niveles en los que el desempeño de la calidad es relevante: la calidad técnica del producto, la calidad comercial, la calidad ambiental, la calidad social y la gobernanza, ¿no? Bueno, pues tenemos un proyecto para hacer esto, y son ya bastantes decenas, creo que llegamos a 200 y pico, es un proyecto que lleva un año y pico en marcha, de proveedores y fabricantes que están apuntados a este programa, donde lo que reciben es pues un acompañamiento, una asesoría, una ayuda para poder progresar y, evidentemente, con una mejora continua, pues ir superando metas, ¿no? Y está siendo muy exitoso, y tenemos proveedores, lógicamente, en los territorios donde operamos, entre ellos Euskadi. Por poner un ejemplo de cosas que hacemos con proveedores. El gran reto que tenemos con ellos es la descarbonización. El 90 y tantos % de nuestra huella de carbono es por los productos y servicios, sobre todo productos que vendemos. El alcance 1 y el 2, que es lo que hacemos nosotros directamente, lo tenemos controlado, medido, y estamos reduciendo de manera notable, un 40% en pocos años hemos reducido. Pero si queremos ser neutros en el año 2050, que es lo que hemos comprometido, aunque probablemente adelantemos la fecha, tenemos que hacerlo con nuestros proveedores, y aquí hay un gran reto, ¿no? La diligencia de vida, tenemos que ver cuáles son las condiciones en las cuales en la cadena de valor las cosas se hacen desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Hoy todo el mundo habla de esto, hay una directiva en marcha. Bueno, nosotros en el año 2003 ya nos certificamos con la SEA 8000 para garantizar que los derechos humanos se cubren en toda la cadena de suministro, sobre todo en algunos orígenes y productos de riesgo, ¿no? Pues el textil de Asia, por poner un ejemplo. Y yo, que he estado viendo fábricas de camisas en Bangladesh, y eso hay que ir y verlo, os puedo asegurar que, bueno, pues que es algo necesario y que hoy en día tenemos que esperar a que esa normativa llegue y nos vertebre y nos ordene. Y en eso estamos también. La circularidad, el aprovechamiento de los recursos, el desperdicio alimentario cero, por el que varios millones de euros de producto apto para el consumo humano se donan a miles de personas cada año de manera segura, gratuita,
por parte de Eroski, con más de 100 y pico organizaciones sociales con las que tenemos convenios. La promoción de los productos con menor impacto ambiental, el ecodiseño de los envases y embalajes para reducir la huella plástica y mejorar su reciclabilidad, que debe ser del 100% en el año 2030. Pero que nosotros y otros operadores del sector y de la distribución ya hemos dicho que lo vamos a hacer en el 2025, que es pasado mañana. Bueno, estamos muy afanados en ello. Bueno, pues la promoción de lo local y luego también la parte de la responsabilidad interna en una cooperativa donde los trabajadores son los dueños, evidentemente las cosas de la formación, la conciliación, la brecha de género, bueno, pues son de altísima relevancia, están muy arriba, ¿no?, en la importancia y en los resultados, porque todo esto se mide y se gestiona con indicadores, no solo con buena voluntad. Y bueno, pues así de una manera muy rápida y muy probablemente superficial, porque no podríamos profundizar en todo esto, es en lo que estamos. Probablemente luego en sucesivas rondas podamos tocar algún tema más, y para el que quiera conocer en detalle, pues estoy a su disposición, y también le recomendaría que pudiera consultar nuestro estado de información no financiera, nuestra memoria, que la tenemos disponible en la página web de Eroski, y es un libro, bueno, pues no sé si son 200 y pico páginas, donde todo esto se cuenta con pelos y señales, datos y de una manera pues más ordenada de como lo he hecho yo ahora. Y eso es lo que puedo decir. Bueno, Alejandro, no sé si está mil es que por la contención, porque cualquiera que nos haya visto en estos momentos sabe perfectamente que podría seguir hasta Bangladesh y vuelta, probablemente. Jorge Serrano. Ahora puedo sacar el POSI. El último que va a intervenir. Socio fundador y director comercial, además, de Preoca. Una asesoría en materia medioambiental que lo que trata es, su leitmotiv, es que justamente sus clientes emulen a Eroski en el máximo de sus posibilidades, obviamente, ¿no? Cada una con su tamaño y con sus servidumbres, ¿no? Pero en eso estáis. En esta materia yo quería preguntarte algo más concreto. Primero eso, ¿no? ¿Qué frenos y qué motores habéis tenido en la asesoría a la hora de integrar los ODS en vuestra estrategia? Esa sería una primera cuestión. Y la segunda, internamente, vuestra gente, vuestra plantilla, ¿no?, ¿cómo palpa? ¿Cómo siente, ¿no? Estáis inmersos en realmente esta utopía que hablaba al principio, pero que más que una utopía es, como también se ha dicho, una obligación. O sea, esa doble lectura, ¿no? Frenos y motores, e internamente, ¿cómo responde vuestra gente a este reto mayúsculo? Vale, pues en primer lugar, efectivamente, muchísimas gracias por invitarnos al Diario de Noticias de Álava a este evento. La verdad es que cuando recibí la llamada de Beatriz, por ejemplo, y nos propuso hablar, yo la verdad es que viendo, ¿no?, los ponentes o las empresas que pueden llegar a hablar en este tipo de eventos, pues me veía un poco como muy pequeñito, ¿no? Y digo, joder, pues la verdad es que nosotros somos una empresa muy humilde, y es verdad pues que los recursos son limitados, y digo, ¿y qué tengo yo que aportar, ¿no?, en este sentido? Y luego hice una reflexión interna y precisamente por lo que comentaba Íñigo, ¿no?, de igual actuar a nivel local, ¿no? Es decir, que también los pequeños tenemos muchísimo que decir. De hecho, no hay muchos Coca-Cola, no hay muchos ferroviales, y entonces los que más estamos somos empresas de pequeño tamaño que podemos llegar a aportar algo a la sociedad, ¿no? Entonces, fruto por ese compromiso, dije, pues tengo que ir y contar lo que hemos hecho en Preoca, porque es para estar orgulloso también de lo que hemos hecho, ¿no? Nosotros pues llevamos 3 planes estratégicos consecutivos, y en el último quizás hacíamos las cosas de una manera desordenada, pero siempre hemos querido ser una empresa pues que crezca económicamente, que hay algunos ODS que hablan de crecer económicamente, también hay otros que hablan de ser sostenibles a nivel medioambiental, y otros que hablan también pues de ser ya sostenibles a nivel social, ¿no? Entonces nosotros eso siempre lo hacíamos, pero de una manera quizás un poco desestructurada, un poco informal. Y ya en el último plan estratégico lo que dijimos es aterrizar un poquito todo esto y hacer una hoja de ruta, integrar de verdad los ODS dentro de nuestra estrategia empresarial, ¿no? Entonces lo primero que hicimos es hablar con nuestros grupos de interés, a ver qué opinaban, ¿no?, sobre qué tipo de ODS consideraban que Preoca puede estar trabajando, puede tener mayor impacto, ¿no? Eso fue un ejercicio muy bonito, donde hablamos con nuestras personas, hablamos con la sociedad, hablamos, por ejemplo, con proveedores, con aliados, con la administración pública, etcétera. Y con la opinión de todos esos, primero hicimos una especie de contraste de qué tipo de cosas ya hacíamos y qué cosas hacíamos, incluso a nivel impacto positivo, llamamos nosotros, e impacto negativo incluso, ¿no? Y con todo eso priorizamos, porque hay que aterrizar un poco y poner el foco en algún ODS en concreto, en alguna meta en concreto, y priorizamos esas líneas de actuación, ¿no? Y esas líneas de actuación priorizadas automáticamente van a nuestro plan estratégico para ser desarrolladas, ¿no? Y ya de una manera muy seria, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que en el año 21
por ejemplo, pues formamos parte del grupo motor del ODS, la Alianza Alavesa por el Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, una compañera nuestra de consultura, Edurne, que está por aquí, también ha formado parte de ese equipo. Y entonces ahí lo que hicimos es un proyecto muy bonito que se llama Araban Sucero, que es una calculadora de huella de carbono a nivel ciudadano, ¿no? Que una persona pueda entrar. Ya hay más de 2.500 personas que han contestado a la encuesta, y entonces es un poquito recorrer una aplicación muy, muy bonita donde te va haciendo preguntitas y te va calculando la huella o el impacto ambiental que puede tener tu día a día, y luego desemboca pues una serie de acciones de mejora para intentar minimizar esa huella, ¿no? Eso fue en lo que trabajamos en el año 21. Luego en el año 22, por ejemplo, pues nos dimos cuenta de que aparte del grupo motor del ODS 13, también podíamos tener algo que ver en el ODS, por ejemplo, 8.3, ¿no? En la meta 8.3, que habla de fomento de las pymes. Y vale, pues en el 2022 pusimos 2023, perdón, pusimos el foco en esa meta, y lo que hicimos, por ejemplo, es colaborar con el Sindicato de Empresarios Alaveses, y estuvimos haciendo un proyecto muy bonito que se llama Gurenpresak, que íbamos por todos los institutos de Vitoria hablando de emprendimiento. Yo, por ejemplo, emprendí, ¿no? Yo monté la empresa con 23 años, eso es. Y entonces, bueno, pues yo les daba mi punto de vista, ¿no? De valores actitudinales, comportamientos a la hora de emprender. Y ya les dije, emprendáis o no emprendáis, este tipo de valores, actitudes y tal son válidas para hacer prácticas en una organización o para trabajar por cuenta ajena. Es decir, hablamos de cosas troncales, ¿no? Entonces ese proyecto fue súper bonito, y te vas dando cuenta como de una forma altruista tú vas pasando por todos los institutos a hablar a gente joven que está a punto de tener su primera experiencia laboral de cómo deberías actuar para tener, no sé si éxito, pero sí más probabilidades de éxito, y son proyectos pues muy bonitos, ¿no? Y este año, por ejemplo, en el año 24, fruto otra vez de esta reflexión, ahora queremos trabajar un poquito sobre meta 4.1, 4.7, ¿no? La 4.1, por ejemplo, tiene que ver con fomentar la educación de primaria y secundaria, y siempre desde el punto de vista medioambiental, que es nuestro ADN, y tenemos un proyecto muy bonito que queremos ir por todos los institutos de Vitoria pues hablando de educación ambiental. Ayer estuve en uno, precisamente en Eneclic, ayer estuvimos en prueba piloto en Eneclic, y estuvimos hablando de eficiencia energética a ecodelegados, ¿no? A niños de 10 y niñas de 10 añitos que están escuchándote también, y no te puedes imaginar las preguntas que te hacen también. Yo iba pensando que no iban a preguntar y casi no terminó la charla, porque cada diapositiva preguntaban con alegría, ¿no? Y también es un proyecto súper bonito, y queremos ir por todos los colegios de Vitoria o de Álava, queremos ir por todos rotando, pues, hacer una matriz, un plan de trabajo donde podamos ir también inculcando sensibilización ambiental a la ciudadanía, ¿no? Y en el 4.7, de hablar también de los EDS a los diferentes grupos de interés, estamos desarrollando a través de nuestro campus online un curso de formación de ODS para nuestros clientes. Nosotros tratamos anualmente con más de 400 industrias, fundamentalmente industrias, en todo el País Vasco, y es verdad, efectivamente las industrias muchas veces pues no hacen cositas, hacen por ejemplo responsabilidad social, antisoborno, hacen por ejemplo huella de carbono, tal, descarbonización, hacen cositas sueltas, pero igual no de una forma estructurada, y yo pienso que los ODS es una herramienta que sirve para estructurar todo eso, ¿no? Entonces nosotros les queremos dar acceso gratuito a nuestro campus online a nuestros clientes para que se formen un poquito en los ODS y puedan reflexionar a ver qué pueden hacer ellos también alineados con la agenda, ¿no? Y contestando a tu pregunta, que no he contestado, nuestra gente, por ejemplo, pues ¿cómo lo ve? Nuestra gente lo ve como algo muy bonito. Hablamos de retener talento. Yo pienso que la sociedad hoy día, la gente joven sobre todo, valora mucho, ¿no? Ser una empresa saludable, ¿no? Yo creo que aquí tenemos una representación de gente de nuestra plantilla que ha venido a vernos. Ellos yo creo que palpan con buen gusto el hecho de que tu empresa destine recursos altruistamente un poco para devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da, ¿no? Entonces yo creo que eso es retener talento también. Es una empresa saneada que dicen, joder, pues una empresa con criterio por lo menos social, ¿no? Y sin embargo, cosa negativa, pues que claro, que lógicamente, como decía algún compañero o alguna compañera, que realmente hay horas de trabajo detrás, ¿no? Horas de que en tu agenda a veces pues te colocan un cursito de estos de emprendimiento y dices, joder, hay que ir a darlo, ¿no? Entonces el tiempo es limitado, los recursos son limitados, y hay que estar predispuesto y generoso a invertir horas a este proyecto, ¿no? Bueno, Jorge, que es muy bien. Gracias, que dedicas como la concisión también. Jorge, que es ingeniero, lo que destila es, en fin, pues una auténtica pasión, ¿no? Por lo además se te ha visto en tu intervención, ¿no? Y con eso quería enraizar la segunda intervención, ¿no? Al final vuestras organizaciones son tractoras, cada una en su ámbito, ¿no? Tractoras de negocio, porque al final hay mucho proveedor al que afortunadamente vive de vuestra actividad, pero también sois espejo en el que mirarse, ¿no? Antes Íñigo nos hablaba de un cumplimiento del 15%, y evidentemente tiene mucha más gente que creerse esta apuesta, porque es una apuesta, yo diría, casi de vida, en este caso de vida empresarial, ¿no? Es algo que va a acompañar la trayectoria de la empresa hasta bueno, mientras dure, que ojalá sea para siempre, evidentemente, ¿no? ¿Qué percibís alrededor? ¿Qué habría que hacer?
¿cuáles son las dificultades que apreciáis en vuestro entorno empresarial, en la gente que probablemente todavía no esté al nivel? ¿Qué se puede hacer también desde las instituciones en esa colaboración público-privada a la que aludía Íñigo para que demos el salto cualitativo, para que escalemos del 15%, pues en fin, a un cumplimiento un poco más razonable que el actual? Empezamos por Coca-Cola, que es una empresa, como hemos dicho antes, ¿no?, con una mirada, yo diría, planetaria, ¿no? ¿Cómo lo ves, Unai? Bueno, yo igual por hablar de lo local, que creo que es importante, al final hablábamos de que tenemos que ser tractores de este tipo de iniciativas. Por poner dos ejemplos muy sencillos que han ocurrido en la provincia, o bueno, uno ha ocurrido, el otro va a ocurrir. El 12 de febrero se realizó una presentación con 119 establecimientos de hostelería adheridos a una plataforma en la cual trabajamos junto con la Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES, que se llama Hostelería por el Clima. Entonces, estos son 119 establecimientos de hostelería de Álava que han hecho un autoanálisis de cómo se encuentran ellos de cara a temas de descarbonización. Estos son cosas que cuando las cuentas la primera vez igual cuesta un poco entenderlas, porque en muchos casos nos centramos en nuestra actividad diaria y es perfectamente comprensible que la persona que está trabajando en una barra de un establecimiento de hostelería, su preocupación es el proveedor, el cliente, el producto, y sacar a la gente de su camino habitual es lo difícil. Pero bueno, yo creo que es importante desarrollar este tipo de iniciativas para poner foco. Cuando ya consigues tener esos 5 minutos de presentación, de contar qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y cuál es el objetivo, entonces la gente entra, voy a utilizar unas palabras, entra a saco. Eso como algo que hemos hecho, que ya os digo que fue, bueno, es una campaña que terminamos el 12 de febrero, que bueno, sigue abierta la adhesión de establecimientos, pero ya no le estamos haciendo foco en eso. Y ahora la noticia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues el lunes también hablando de temas de sensibilización, como os he dicho antes, una de nuestras preocupaciones y de nuestros pilares estratégicos son los envases. Pues nos vamos a ir con los chicos de Givide, de hostelería, de primer curso de grado medio, a limpiar la ribera Alfadorra en el entorno de las piscinas de Gamarra. ¿Por qué? Pues hay uno de ese que es vida marina. En el anterior estábamos hablando de clima, ¿no? Con la parte de descarbonización de hostelería. Bueno, pues hay otro de ese, vida marina. El número 14, para que el número 14, vida marina. Entonces, bueno, pues el lunes, sin ir más lejos, desarrollamos esta actividad con personas, pues para concienciarles sobre la importancia que tiene el mantener nuestros entornos acuáticos de forma saludable y sana. Esto se engloba dentro de una campaña, un programa que desarrollamos que se llama Mares Circulares, que lo desarrollamos a nivel nacional, pero el lunes que viene pues lo hacemos aquí en Vitoria y ahí estaremos, gracias a Dios, con un grupo nutrido de estudiantes, pues viendo este tipo de actividades. Se llama predicar con el ejemplo. Efectivamente. Pablo, Ferrovial, el ADN sostenible de Ferrovial y sobre todo la división en la que tú estás encuadrado, ¿no?, que lideras. Claro, ¿qué percepción tienes tú de las empresas de servicios energéticos, ¿no?, y su papel en esta transición energética? ¿Cuáles son las dificultades con las que desde tu posición privilegiada atisbas, aprecias, ¿no? ¿Y qué hacer para que puedan superar esos escollos, ¿no?, e involucrarse de una manera más decidida en esta aventura colectiva, ¿no? Pues mira, el grupo que estamos aquí representando somos un grupo concienciado, somos un grupo que tiene las ideas claras, pero nuestra percepción, y por mi trabajo y por mi contacto con el tejido productivo industrial, es que todavía falta mucho por hacer. Cuando tú te sientas con un cliente, y hablo ya de grandes compañías, y cuando les preguntas, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Cuál es vuestra hoja de ruta? ¿Habéis pensado en esto? Y su respuesta es, vale, pero ¿cuánto me va a costar? Entonces, eso es algo que todavía no lo hemos superado en un alto porcentaje. Por eso cuando Íñigo comentaba que estábamos en torno al 15% en cuanto al cumplimiento de objetivos, pues me parecía incluso alto para lo que podemos encontrarnos. Pero oye, es nuestro trabajo el ser predicadores con el ejemplo, el empujar, el picar piedra y llegar a cada individuo y concienciarle de que no hay vuelta atrás, que tenemos que avanzar y que debemos dejar un futuro mejor para próximas generaciones. Y también, por poner un ejemplo como hacía Unai, y un ejemplo de éxito local, es el Ayuntamiento de Vitoria,
Nosotros colaboramos con el Ayuntamiento de Vitoria desde 2021 en un proyecto de servicios energéticos donde realizamos la gestión y la operación de todas las instalaciones térmicas de los edificios municipales del Ayuntamiento. En total son más de 220 edificios, es un contrato estratégico dentro de la división, y la visión del Ayuntamiento es clara, es reducir la huella de carbono de la generación térmica. Nosotros les acompañamos en ese proceso y a día de hoy hemos conseguido reducir esa huella de carbono en más de un 20%. Por lo tanto, el mensaje es claro, se puede y se debe hacer. Únicamente se necesita, y vuelvo a insistir, esa colaboración que es básica para cumplir esos objetivos. Por curiosidad, Pablo, ahora que no nos escucha nadie, ¿cómo se convierte una cultura de coste en una cultura de inversión? Pues mira, desde el punto de vista de la empresa privada es sencillo, porque al final, desde nuestro punto de vista, nosotros como empresa de servicios energéticos tenemos ese músculo financiero que podemos invertir en un tercero. Por lo tanto, para una empresa privada o también para una entidad pública, no requiere desembolso económico el poder atacar un proyecto de cualquier tipo, ya sea asociado a temas ambientales, temas energéticos. Por lo tanto, digamos que es una externalización de una entidad pública o una entidad privada y nosotros tenemos esa capacidad para hacerlo. Cuesta mucho el transmitir ese mensaje y que ese cliente que tienes enfrente entienda esto, porque al final, lógicamente, está pensando, vale, pero tú me pones aquí un activo donde tú inviertes dentro de mi proceso, dentro de mi instalación, y ¿qué va a pasar? No te preocupes, existen contratos y existe ya más de 20 años de experiencia y por lo tanto está todo regulado y es sencillo. En las cooperativas, gracias Pablo, igual no es tan sencillo como dice Pablo, porque claro, en las cooperativas de Euskadi hay un panel impresionante, ¿no?, de casuísticas muy diversas. ¿Cómo llegar, Maite, a un mínimo común denominador donde todo el mundo, todas las empresas, lleguen al 5? ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues... Al 5 sobre 10, perdón. Al 5 sobre 10. Al aprobado. Sí, que por lo menos pasemos todos, no se quede nadie atrás, ¿no? Sí, porque era una de las claves en las que ha habido Íñigo, ¿no? Totalmente. Que no dejemos a nadie atrás y que sea un movimiento, digamos, corporativo, cooperativo, en fin, una confluencia, ¿no? Dentro del tejido cooperativo del País Vasco hay distintas velocidades. Hay distintos negocios y distintas cadenas de valor en las que están esas empresas cooperativas operando. En el ámbito industrial hay empresas en las que los empleos superan ya los rangos normativos a las que les obliga ya de per se, aunque han sido pioneras muchas de nuestras cooperativas antes, viendo la situación y la importancia que iba a tener en la cadena de valor, esa ventaja competitiva que iba a dar el ir en avanzadilla, muchas cooperativas ya tienen un 7, entre un 5 y un 7, ¿vale? En la nota media. Y ahí Confecop, la verdad es que más que visibilizar lo que están haciendo, ponerlos de alumnos aventajados y alumnas aventajadas para que cuenten su experiencia, no podemos hacer. ¿Dónde nos enfocamos los esfuerzos desde Confecop? Están en permitir a aquellos que no tienen recursos, aquellas empresas cooperativas que están en otros frentes, que el día a día les puede, el que les llegue la información, ¿vale? En el caso de las cooperativas de enseñanza, por ejemplo, igual que las industriales, son pioneras en el avance, en la participación en iniciativas locales a todos los ámbitos. Pero voy a poneros un par de casos. Por un lado, el tema de políticas de igualdad. Las políticas de igualdad desde el Real Decreto 901 cambian el escenario y apela a que todas las empresas tienen que revisarse y poner en marcha planes de igualdad a partir de 50 personas empleadas en un transcurso de años. Bueno, pues sabíamos que mucha gente iba a dar ese arreón en materia de igualdad simplemente porque les apelaba a nivel normativo. ¿Qué hicimos? Lanzamos un programa para involucrar a aquellas que no llegaban a esos indicadores de empleo, que estaban por debajo de 50, pero que no perdieran el hilo. Porque muchas van a estar después batallando en licitaciones, en la batería de peticiones que hace la administración y tienen que ser igual de competitivas que otras empresas que están optando a lo mismo. Desde el 2020 que arrancó este programa, lo mantenemos activo y han pasado más de 60, este año alcanzaremos las 80 cooperativas más pequeñas que han participado en ese programa y se han acercado a la realidad de qué es un proceso de avance en materia de igualdad.
Y en estos momentos nos empiezan a llegar solicitudes e iniciativas, y yo creo que para el año que viene arrancaremos un programa en materia de sostenibilidad, porque hay muchas cadenas de valor que muchos han iniciado y les están reclamando cosas y muchas estructuras cooperativas no comprenden o no les ha dado tiempo de prepararse o no saben cómo enfocar. Y yo creo que ese va a ser uno de los hilos de trabajo en materia de sostenibilidad, el poner en contacto a aquellas cooperativas que enseñen y acompañen a las cooperativas que necesitan ese acompañamiento, y bueno, pues en ese match estaremos en Confecop atentos. Pues muy bien, es una tarea, yo diría, titánica, pero también gratificante, ¿no? Porque, en fin, ver que la gente progresa incluso por encima de sus posibilidades porque tiene un modelo y alguien que se ocupa, ¿no?, de tutelar ese proceso, me parece que es, en fin, casi justifica una carrera laboral, permíteme que lo diga. Alejandro, tú tienes mucho background, memoria, quiero decir, perdón por la expresión, y además tienes incluso hemeroteca, porque la revista Eroski es lo que es un retrato de la evolución de la manera de consumir de los consumidores vascos a lo largo de las décadas, ¿no? Desde tu perspectiva, sabemos que estamos en un 15% de cumplimiento. ¿Tú eres moderadamente optimista a que podamos dar un salto, habida cuenta de tu experiencia con el entorno muy extenso que tiene Eroski, ¿no?, de proveedores, franquiciados, etc., ¿no? Bueno, yo no sé qué nota pondría al cumplimiento que es esperable tener en el 2030. No me atrevo a decirlo, y otros que saben más que yo igual tienen información, pero si estamos en un 15 y estamos a pocos años de llegar, pues efectivamente la situación es mala, no se puede decir de otra manera, y requiere un punto de inflexión, como se ha comentado. Yo eso lo comparto plenamente, ¿no? Pero dentro de ese escenario, que no es optimista, yo creo que hay que serlo, porque es la única manera de traccionar las cosas en el único camino posible, que es el de intentar conseguir al máximo todo lo que se pueda en ese camino, ¿no? Porque no hay alternativa. No es que digas, bueno, pues hacemos esto, hacemos otra cosa. Es que no se puede hacer otra cosa. Solo se puede hacer esa, y hay que hacerla lo mejor que se pueda, ¿no? Y sí que es verdad que existen barreras o existen áreas de mejora donde hay que ponerse para ir eliminando las causas que hacen que la cosa no progrese. Y aquí se han mencionado algunas, ¿no? Por ejemplo, la falta de conocimientos, no ya de lo que es un ODS o cuál es la meta, sino que una vez que uno lo sabe, cómo hace, ¿no?, para incorporarlo en su organización, cambiando las cosas que hay que hacer. Y eso requiere formación, pero eso requiere también sistemas, eso requiere digitalización, eso requiere pues una inversión y un gasto, que no siempre es sencillo, según el momento económico en el que esté cada empresa que lo tenga que hacer. Y esto pues es algo que hay que acompañar, como se ha dicho aquí, como he comentado yo antes, pues al que no lo tiene tan claro o no tiene tantos medios para que lo pueda hacer, ¿no? Y esto es una cosa. Luego tenemos otros problemas, hay un montón de normativa, estamos en el ojo del huracán de un tsunami normativo, como oigo decir en muchos sitios. Parece que lo del tsunami alguien lo dijo y a todo el mundo le gustó, porque lo oigo en todos los lados. Pero sí que es verdad que cuando el nivel de exigencia normativa es elevado y toca prácticamente todos los eslabones de la cadena de valor, estamos sometidos a una tensión enorme, ¿no? Y esto, bueno, pues pone las expectativas en un sitio alto, pero si la norma pues no está del todo bien calibrada, pues te puedes encontrar con que se piden cosas imposibles de cumplir en un plazo, pero no imposibles porque uno no las puede hacer, sino porque son objetivamente imposibles. Y voy a poner un ejemplo. Hay una norma que obliga a tener carga eléctrica en los parking de más de no sé cuántas plazas y en las gasolineras. Claro, en un año el año 25 creo que es. Pues no sé cuántos electricistas harán falta para hacer eso, pero no hay, simplemente es imposible hacerlo. Es imposible hacerlo en ese plazo y bueno, pues habrá que hacerlo en un plazo diferente, ¿no? O también a veces sucede que tenemos una división de competencias en las comunidades autónomas que hacen que la misma cosa pueda ser regulada de 17 maneras distintas en función de dónde esté la tienda en la que tienes que cumplir. Bueno, pues eso no facilita. Si hay que hacer 17 veces la misma cosa, pero de 17 maneras diferentes, pues está claro que hay una ineficiencia, y eso tiene que ver con la normativa, ¿no? O la normativa europea con la normativa nacional. Tenemos ahora un Real Decreto de Envases vigente y se va a aprobar un reglamento de envases en Bruselas dentro de muy poco tiempo, y dicen cosas distintas. Bueno, ¿cómo hace Coca-Cola? ¿Invierte en una planta para cumplir el Real Decreto español o espera lo que diga el reglamento europeo, que dirá otras cosas? Pues ya me lo contarás luego, pero eso es complicado, ¿no? Y esta es otra manera de... Y luego tenemos también el consumidor, que el consumidor es el que al final, como decía antes, tracciona todo. Si el consumidor decide de una manera cada vez más consecuente y más lógica, pues esté uno implicado o no, lo tenga en su ADN o no,
pues se acabará moviendo en la dirección en la que el consumidor le marca, ¿no? Si un consumidor cuando va a comprar un tomate lo único que mira es el precio, pues probablemente eso traccione mal la cadena. Si lo que mira es, le da la vuelta al tomate y ve que uno es un tomate de producción local, que tiene no sé qué cuidados en su producción, que es de un fabricante que deja la riqueza en el territorio, que cuida los derechos laborales de los trabajadores, que cuida los pesticidas que utiliza, o la variedad que emplea, o lo que sea, ¿no? Pues probablemente si eso tuviera un peso mayor en la decisión de compra, pues haría que las cosas se movieran en la dirección correcta, ¿no? Porque la normativa por un lado y el consumidor por el otro son los que traccionan. Nosotros, curiosamente, estamos en el medio de la cadena de suministro. Tenemos por arriba a los proveedores y debajo a los consumidores. Y tenemos que tener cuidado porque cualquier cosa que hagamos que el consumidor no entienda o no se compre, por decirlo así, pues no va a funcionar, ¿no? Por mucho que uno se empeñe en hacerlo, ¿no? Y entonces hay que buscar siempre ese punto en el que los cambios los haces teniendo en cuenta que vayan a ser interiorizados en la cadena, integrados en la cadena de manera eficiente, para que sea una inversión y no un coste, y también para que el consumidor lo vaya metabolizando como algo que forma parte de su distinción de compra. Y voy a poner un ejemplo y termino. Nosotros hace unos años decidimos que un producto tan relevante es el producto más relevante de Lineal. La leche es el producto de mayor penetración en los hogares de los clientes. Es la cosa que más abunda, el denominador más común es el brick de leche, la botella de leche. Y un producto tan referente como ese, cuando uno tiene una marca propia que tiene unos valores, bueno, pues dijimos, vamos a hacer, oye, que la leche de Euskadi sea con ganaderos locales, y la de Baleares con ganaderos de Baleares, etcétera. Pero claro, el asunto es que nos salía que iba a tener que ser un poco más cara. Cuando haces las cosas bien, pues claro, si quieres que todo el mundo se lleve su parte justa, ¿no?, del valor, ya va a entender el consumidor que le subamos el precio de algo como la leche, que es tan referente, ¿no? En la cabeza de la gente está el precio del brick de leche mucho más que el de cualquier otro producto. Bueno, pues dijimos, pues vamos a por ello, y lo hicimos, y hoy tenemos un brick de leche de ganaderos locales que está procesado de manera local, que tiene y está calculado y demostrado un impacto de huella y de emisiones muy inferior al de cualquier otro producto del Lineal. Lo vendemos un poquito más caro de lo que vendíamos antes, una leche si quieres más genérica, más con base en compras de oportunidad, y el consumidor nos compra mucha más leche de esa de la que nos compraba antes, porque entiende que ahí hay un valor que es atendible, que es real y por el que merece la pena pagar unos pocos céntimos. Claro, si fueran 2 euros más, no, pero unos pocos céntimos, y cuando hablamos de un producto que se vende a un precio muy, muy bajo, pues unos pocos céntimos marcan la diferencia, ¿no? Y este es un ejemplo muy bueno donde el consumidor, al final de la cadena, consigue entender e incorporar en su hábito de compra algo que tracciona en el sentido positivo hacia arriba toda la cadena de suministro. Si esto sucediera con mayor profusión, pues casi se cambiaba solo. Y esto de que la sostenibilidad es una oportunidad, que se dice mucho, pues sería real. Es una oportunidad, pero hay que trabajársela. ¿Qué ven nuestros espectadores y el público con los tomates y la leche de Alejandro? Porque acabaremos por ahí. Jorge, ha hablado tu predecesor de información, de formación, de reglamentación, de digitalización, todo acaba en on, categóricamente on. O sea, creo que son 4 retos, desafíos superlativos. En fin, tú como asesor medioambiental, como con tu conocimiento de ingeniería, además casi social, porque eres, en fin, un agente proactivo en la sostenibilidad. En fin, estos 4 ones, ¿cómo los llevamos? Pues yo tengo otro que es infoxicación, que también acaba que es muy parecido al tsunami, pero es infoxicación, porque sí que es cierto, nosotros tenemos un servicio de actualización legal que asesoramos a clientes sobre toda la legislación que pueda entrar en materia de medio ambiente y están asustados, es decir, ya no saben ni por dónde tirar, ¿no? Descarbonización, huella de carbono, huella hídrica, pasaporte digital de producto, ahora todo el tema también del arancel climático, entonces. Y luego están las normas ISO, que también son voluntarias, que cada vez hay más también, ¿no? Que antes era ISO 14, ISO 9 de todo el mundo, y ahora de repente pues ya está ISO 50.001 de energía, 45.001 de personas, seguridad, responsabilidad social, I más D más I, todo tiene también una norma ISO detrás. Yo por eso decía que es una pena que los ODS, por ejemplo, es una herramienta que puede traccionar todo esto y poner orden, y no se utiliza, ¿no? Al final lo que se hace, pues las empresas van haciendo puntualmente alguna cosita por donde ellos piensan que tienen que ir, pero no lo planifican. Mira, por ejemplo, Euskalit, que es la Asociación Vasca de Empresas de Gestión de Calidad y demás, está elaborando una guía, ha introducido dentro del modelo de gestión avanzada
una guía para, bueno, ha introducido la palabra ODS, ¿no? Alinear la estrategia con los ODS, y está preparando una guía de cómo integrar los ODS en la estrategia de una organización, ¿no? Pues aquí en Álava pues podríamos hacer algo parecido, es decir, alguna guía que ponga un poco de orden a tanta legislación, tanta normativa, tanta referencia, tanta norma ISO, alguna guía que a las empresas les sirva esta herramienta para poder utilizarla realmente en un plan de acción que le lleve hacia sus diferentes propósitos en función de a lo que se dedique cada uno. Desde Preoca veis la necesidad de hacer primero un esquema, ¿no? Sí, y un sí. cribado, ¿no? Sí. Las dos cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, mira, yo este viernes voy a dar una charla en el SEA. Vienen 50 empresas, han apuntado, muy interesadas, y fíjate cómo le llama la charla, 14.001 más ODS, ¿cómo le llama? 14.000 más ODS, un equipo potente o algo así, porque digo, ojo, cualquier herramienta que tengáis ISO 14 puede servir, porque todas te obligan a hacer las estructuras de alto nivel, ahora todas te obligan a hacer un plan estratégico, DAFO, riesgos, oportunidades, grupos de interés. Aprovecha cualquier herramienta para integrar los ODS e ir para adelante, ¿no? Pero al final es que ya todo está unido, es muy difícil diferenciar lo que es calidad, obviamente, de prevención, de igualdad de género, de descarbonización, de todo va unido ya. Entonces, los ODS es una buena herramienta donde te pone el abanico de posibilidades encima de la mesa para que tú pongas un poco de orden, ¿no? Y a medida de tus posibilidades intentar avanzar. Vamos a las lechugas ya, los tomates y la leche. Que la leche, en fin, me ha abierto un horizonte, porque yo, desde luego, pensaba que uno de los principales escollos que tienen los ODS son que la gente sigue valorando como una decisión de compra casi única o la primordial el precio. Entonces, si todo es precio, estamos perdidos, porque no va a haber valor añadido en nada. Bueno, ya enseñó la patita. Pregunta retórica. ¿Todos somos verdes? ¿Todos somos tan verdes como decimos? Porque los usuarios, los consumidores, somos en última instancia los principales tractores de sostenibilidad. Pues si con nuestras decisiones de compra vamos al cribado y sabemos a quién dedicamos nuestros ingresos para a su vez alimentar esa apuesta por la sostenibilidad, pues realmente somos el factor principal para el cumplimiento de los ODS. De los 17 ODS. Visión de Coca-Cola. Cliente concienciado, ¿qué hacer para que le sea en mayor medida? A ver, ¿el cliente está concienciado? Sí. ¿Que el precio sigue pesando mucho? También. O sea, esa es un poco la visión que veo yo del gran consumo, ¿no? Que las iniciativas que realizan las empresas son necesarias, totalmente. Que esto no es greenwashing, totalmente. O sea, esto es una cuestión de filosofía ya troncada a la empresa y a la dirección de la empresa. Esto no es algo que puedas... no, voy a ser verde, no. Voy a ser verde ya no vale. O sea, es qué estoy haciendo para ser lo más sostenible posible. Y cómo afecta eso a mi cliente. Hay clientes que están dispuestos a esos sobrecostes, como bien decía Alejandro, y hay clientes que no están dispuestos, que son mucho más sensibles al precio, porque bueno, pues hay muchas realidades sociales y hay gente que es más sensible al precio que a otros temas. Entonces, bueno, sí creo que el consumidor cada vez es más sensible a toda la parte de sostenibilidad de los productos que adquieren, y creo que las empresas pues es que es la única vía. O sea, no hay otro camino. Pablo, en vuestro caso, en Ferrovial, el cliente en gran medida es la administración, las instituciones. La administración está cribando también de una manera, en fin, al detalle, quien apuesta de verdad, decididamente por lo verde, y quien utiliza lo verde, en fin, como un rampantojo para posicionarse mejor. ¿Las instituciones están haciendo su trabajo realmente para cribar, para distinguir el grano de la paja? Pues tenemos los dos casos. Ya sabemos el Ayuntamiento de Gasteiz, sí, por lo que acabas de contar. Exactamente. Sí, hay administraciones públicas que ya llevan muchos años y de verdad creen en el ser verde y el apostar por la sostenibilidad, por la descarbonización, por esa hoja de ruta hacia ese cumplimiento de objetivos. Pero como decía en mi intervención anterior, todavía queda mucho por hacer. Yo recuerdo mi primer proyecto en Ferrovial, allá por el año 2013, fue un cambio de iluminación LED en un ayuntamiento, una actuación totalmente sencilla que tiene unos ahorros a nivel energético y de huella de carbono de un 70-80%. A día de hoy todavía te reúnes en ayuntamientos con técnicos, políticos, y les cuentas cómo funciona una luminaria LED y los ahorros que pueden conseguir y no se lo creen. Y han pasado 13 años y hay ejemplos más plausibles de que
los ahorros son bestiales. Entonces, 50-50. No puedo ser rotundo en decirte sí, porque la realidad es que hay que seguir picando piedra, hay que seguir esforzándose y sobre todo formándose, porque al final la clave de todo es la formación. Por eso me alegra conocer a Jorge de Preoca, de esa labor a nivel de colegios, de escuelas, desde bien pequeñitos empezar a enseñar a nuestras nuevas generaciones pues aspectos como eficiencia energética y medidas sociales. Te pondría, Pablo, en la tesitura, creo que nos hubiera encantado a todos que pusieras ejemplos concretos de quien no cree todavía en las LED, pero bueno, te voy a liberar del compromiso. Te libero, te comprendo. Te lo agradezco. Maite, las cooperativas. A ver, una cooperativa por definición, ¿no? Siempre tiene que estar bien vista por la ciudadanía en general, y más en Euskadi, con esa tradición que tenemos, ¿no?, de cooperativismo. ¿Realmente el cliente valora hasta donde debe? Es retórica, ¿eh? Ya sé que me vas a decir que no, como es tu obligación. Bien, me lanzo. No lo valora en su debida medida. Bien, ¿qué hacer para que lo valore, ¿no? ¿Cómo concienciar a la gente para que vea que hay un modelo cooperativo enraizado en el territorio que tributa con una tributación, en fin, socialmente responsable, que hace la vida de todos mucho mejor porque financia los servicios públicos, por ejemplo, para empezar? ¿Qué hacer para concienciar en mayor medida nuestra ciudadanía? Bueno, pues yo creo que foros como este, la implicación de estas empresas cooperativas en las iniciativas locales, como la agencia, o sea, la Estrategia Vasca por el Desarrollo Sostenible o la Alianza Alavesa por el Desarrollo Sostenible, visibiliza lo que están haciendo. Luego las elecciones, igual al consumidor final o a la persona consumidora no le llega esa información lo suficiente, pero las empresas cooperativas, igual que el resto de empresas, hacen una gestión empresarial y toman y se lanzan a sus iniciativas en parámetros empresariales, o por lo menos deberían hacerlo, porque a fin de cuentas tienen que tener y sacar adelante un negocio y se embarcan en aquellas iniciativas que puedan tener impacto y que estén alineadas con esta necesidad de ser más sostenibles que tenemos como planeta, pero también que sepan que vaya a ser abarcable. Como decía Alejandro, la normativa nos está poniendo en tesituras de pedir a en determinadas actuaciones que no son viables, porque falten medios técnicos, porque no vayamos a tener suficiente producción y entonces tengamos un problema más gordo de seguridad alimentaria, por ejemplo. Y en eso es en lo que están las empresas cooperativas, tomando decisiones complejas sobre qué iniciativas van a tener impacto y al final la decisión de consumo de sus distintos clientes, que en muchos sitios no son personas eligiendo algo en un lineal de una tienda, sino que pueden ser otras empresas eligiendo un suministro, vaya a tener peso ese concepto de sostenibilidad. Por supuesto que las industrias de cadena, como el tema de suministros industriales, todas las líneas de automoción, todo lo que está orientado a la aviación, son cadenas en las que la sostenibilidad está pesando mucho, no es greenwashing. Todo el mundo está obligado a medir y a enseñar su foto de resultados, con lo cual son momentos tractores y ahí se están orientando muchos esfuerzos. Y en otra escala, pues por ejemplo en la de alimentación, hay muchas cooperativas alimentarias en el País Vasco, tenemos 76 cooperativas que se dedican a la producción primaria y a la comercialización de sus productos alimentarios, y ahí están tomando decisiones respecto a los envases, los formatos de los envases, el adherirse y que el consumidor final vea la manera en la que producen, y todo son estrategias alineadas en materia de sostenibilidad y de impacto. Así que bueno, esperemos que poco a poco todos seamos más consecuentes con nuestro momento de decisión y vayamos adelante y mejoremos ese impacto, que es a lo que estamos. Dentro de todos volvemos al consumidor. Alejandro, tú conociste bien al consumidor del siglo XX y conoces igual de bien al del XXI. ¿Se parecen como huevo a la castaña? ¿Son dos huevos, dos castañas? Bueno, ilústranos. Como decía un antiguo compañero, y como está jubilado se puede decir, el consumidor es el gran desconocido. Bien, cuando hablamos del consumidor realmente hacemos siempre una media y los consumidores son todos distintos. Entonces hablar del consumidor igual es un poco trampa, ¿no? Porque nos vamos a los comportamientos medios y lo que tenemos es una enorme, y yo diría que creciente dispersión en cómo se comportan los consumidores. Y luego tenemos el contexto. Y yo siempre me suele gustar cuando hablo de estas cosas poner una metáfora, ¿no? La corriente de fondo y las turbulencias de superficie. Yo creo que esto nos entendemos. La corriente de fondo
yo creo que es imparable. La expectativa de tener un consumo más responsable, más saludable, más sostenible, es una corriente de fondo que está en la sociedad de manera creciente. Pero luego tenemos las turbulencias de superficie. Llega una guerra, sube el paro, hay inflación, y claro, uno aunque quiera, pues tiene que atender las necesidades de llegar a fin de mes, ¿no? Y entonces, bueno, pues puede ser que su deseo de tener una compra más sostenible, bueno, lo pueda ejecutar con toda la plenitud con la que igual sería posible en otro contexto. Pero cuando la corriente de superficie, las turbulencias terminan, acaba la guerra, la inflación vuelve a bajar, la corriente de fondo sigue imparable hacia un camino mejor, quizá no con la velocidad que nos gustaría o arrastrando el caudal de agua que nos gustaría, ¿no? Pero sí que cuando miras la tendencia de cómo se consume, todos los indicadores en ese sentido son favorables. Hoy se consume producto sostenible mucho más que antes. Hoy hay un ecodiseño de envases y embalajes en una medida mucho mayor de la que había antes, con una menor huella plástica, con una mayor reciclabilidad, con una mayor circularidad, con un mayor peso de las ventas de los productos locales. Todos estos indicadores son ciertos. Pueden tener subidas y bajadas, pero la tendencia de la línea es creciente, ¿no? Quizá no sea todo lo creciente que debería ser para que se consiguiese ese punto de transformación, de disrupción que hace falta para llegar a un cumplimiento que no se quede en el 15%, y esa es un poco la expectativa. El primer vector de compra por parte de un consumidor es el precio, pero el precio siempre asociado a un valor. Al final uno lo que compra es algo a un precio, y si ese algo le compensa, igual paga un poco más. ¿Qué sucede? Que a veces las claves con las que el consumidor hace su cálculo, muchas veces inconsciente, de cuál es la ecuación valor-precio de un producto, no son correctas. No conoce lo que hay detrás de un producto, lo bueno y lo malo, pues no lo conoce, no lo sabe. Y es difícil hacérselo ver, porque tampoco el consumidor, cuando en un supermercado hace la compra, pues quiere hacer una reflexión de tesis doctoral de cuál será el impacto ambiental de este tomate comparado con el de este otro tomate. Otra cosa es que si tuviera un etiquetado sencillito, pues ya no necesita pensarlo, se lo dice el etiquetado, ¿no? Como sucede en la parte nutricional, que es más sencillo de calcular. Entonces, el avance en estas cosas ayudará a que la información sea más manejable y el consumidor tenga más claves para poder decidir. Ahora, si no llegas a fin de mes, pues igual lo que dices es: me gustaría este tomate, pero no me queda más remedio que comprar este otro. Pero eso son turbulencias de superficie que pasarán. Y el cauce del agua de la corriente profunda será más caudaloso y llegará al sitio correcto, ¿no? Ese es el camino, y pasa por la información, la digitalización, la cultura del consumidor, desde que son efectivamente pequeños, ¿no? Que es cuando realmente más capacidad de absorción tienen de estos hábitos de vida saludable y sostenible que les debemos inculcar, ¿no? Y yo con eso me quedo. Hay que pensar que el dato hoy, lamentablemente, es que las generaciones futuras, los chavales de hoy, si no cambian las cosas, van a vivir menos y van a vivir peor desde el punto de vista de la salud y de la sostenibilidad de lo que han vivido las generaciones anteriores. Y esto es la primera vez en la historia que en el mundo occidental sucede, salvo en las guerras. A la generación que le toca la guerra mundial vive peor que la anterior. Pero salvo eso, la generación siguiente siempre mejora el estándar de vida de la anterior. Y ahora va a pasar que no, que nuestros hijos van a vivir una vida más corta, porque van a tener una peor salud, porque se alimentan peor, porque están más obesos, porque tienen más sobrepeso, porque tienen con 12 años diabetes de tipo 2, algunos chavales. Esto no se ha visto en la vida y ahora se ve. Y por lo tanto, y a nivel ambiental, ¿qué os voy a contar? Pues mis nietos no sé si verán jirafas, lo mismo ya se han extinguido cuando yo tenga nietos. Parece un chiste, pero no lo es. Bueno, y estamos en ese punto en el que, según cómo lo hagamos, las cosas sucederán o no sucederán. Algo pasará. Si queremos que pase lo correcto, tenemos que movernos todos en la misma dirección. Jorge, activista educativo, como has explicado antes, hablaba Alejandro de las nuevas generaciones, de la gente joven. Un último mensaje, en fin, para esta gente que nos esté viendo. Sí, que el cambio está en nuestra mano. Y se ve con los niños jóvenes, apelando un poco te agradezco que hayas dicho esas palabras sobre este proyecto, porque la verdad es que es muy bonito. Ya lo hicimos el año pasado también en alguna intervención, y nosotros vamos hasta con equipitos, producimos un poco de fuego, encendemos un cigarrito, con una bomba Drager captamos el humo y ve que la bomba Drager se colorea, y entonces empezamos a hablar del cambio climático, ¿no? Hablamos de las ecoetiquetas y vemos los productos ecodiseñados. Por ejemplo, aquí tenemos un referente en Vitoria que fue premio europeo al medio ambiente, que es AIB Laboratorios, ¿no? Entonces tú cuando enseñas pictogramas verdes contra pictogramas tóxicos, corrosivos, inflamables, etcétera, y explicas a los niños y a las niñas las diferencias entre ambos pictogramas, bueno, luego los padres y las madres del cole ya no, ¿qué has hecho con los niños? Que solo quieren reciclar, que solo quieren consumir menos agua, que solo quieren comprar productos verdes y tal. Así que me imagino que cuando vayan a comprar se fijarán en una cosa o en otra. Pero ahí está el cambio, sí, ¿no? Sí. En que les inculquemos ese compromiso social, ese compromiso con el medio ambiente,
porque ellos tienen el cambio. Nosotros ya tenemos una serie de vicios adquiridos, una serie de costumbres adquiridas, que es más difícil cambiarlas. Pero yo creo que en los niños y las niñas está el poder del cambio, ¿no? Y además en esas clases te dejan en evidencia cómo sus aitas y sus amas tienen una serie de prejuicios sobre el medio ambiente, que te lo ponen en evidencia en las clases, ¿no? Y se lo desmontas con argumentos y ellos reflexionan como diciendo, pues igual no es cierto lo que me están contando en casa, ¿no? Que todos tenemos prejuicios, que si el coche eléctrico, que si la basura toda se junta para que, o sea, la separamos para que luego la junte, y una serie de mitos que hay que romper, ¿no? Bueno, pues muy bien, me parece que ha sido muy enriquecedora esta conversación, en fin, con gente tan cualificada, ¿no? A 6 manos diríamos que en realidad son 12, ¿no? Hemos cumplido el tiempo, lo cual os agradezco mucho, porque sé que todos vosotros y vosotras podríais hablar muchísimo más de esto, además con mucho conocimiento de causa. Y yo quiero acabar lanzando alguna pregunta más, siendo igual un poquito impertinente, pero creo que hay que serlo, ¿no? ¿Qué somos sin sostenibilidad social y medioambiental? ¿Qué somos? Pues una especie de extinción. Y además una especie de extinción estúpida. Desde luego, perdonad, no estoy hablando aquí a nadie imbécil ni mucho menos, pero creo que antes apelábamos a decisiones de compra que tienen que ser conscientes. Entendiendo que cada quien tiene sus particularidades, situaciones de vida, pero hay que ser conscientes, y es lo que nos falta, creo yo, consciencia y conciencia. Las dos cosas, para que el cumplimiento de los ODS vaya a más, desde luego, ¿no? Por eso yo creo que aquí, a modo de cierre, deberíamos apelar a la confluencia, es decir, a fluir cooperativamente. ¿Para qué? Pues para escalar el grado de cumplimiento de los ODS a los que apelaba Íñigo al principio, ¿no? Todos los participantes en este foro, todos, sois tractores de la Agenda 2030, como hemos dicho antes. Gracias, por tanto, por vuestro compromiso. Yo os animo, en nombre de Diario de Noticias de Álava, a seguir en esta senda, estimulando al ecosistema que os rodea para seguir siendo un ejemplo. Y voy a repetir para el final quiénes sois y a quién representáis, dándoos las gracias por vuestro concurso esta mañana. Íñigo Arbiol, muchas gracias. Secretario de la Coalición Local 2030 de Naciones Unidas, Eskerrik asko, mil esker. Pablo Pérez, Ferrovial Energía, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Unai Navarro, Coca-Cola, Eskerrik asko, eres reincidente, te agradezco doblemente. Maite Corres, Maite, ¿qué te voy a decir? Pese a la tos, el esfuerzo, se agradece muchísimo. Mil esker, Confecop. Alejandro Martínez, Eroski, tu sapiencia siempre será bienvenida. Gracias. Y por supuesto, Jorge Serrano, que me parece que, en fin, tu pasión, la pasión que destilas es digna de reconocimiento, y además ahí está el futuro, en que seamos capaces de contagiar a la gente de que el futuro está en nuestras manos. Mires que nuestra audiencia, medio digital líder en el territorio, nos volveremos a ver, será pronto. Gracias a nuestro público y hasta la siguiente. Mires que.